La verdad que en el convencimiento que uno debe ser no solo políticamente correcto, sino debe ser políticamente responsable, quiero manifestar mi acompañamiento en general en estos proyectos, en el presupuesto, en el proyecto que modifica el artículo 3 de la Ley 25.413 y en el proyecto de la reforma del sistema tributario argentino. Ahora, respecto al proyecto del presupuesto 2018, sostengo mi acompañamiento basado, fundamentado en la idea de que realmente no es posible un país democrático que sea confiable sin contar con su presupuesto aprobado tal como lo prevé la normativa vigente. Ahora, no obstante todo esto, a nivel general, no puedo dejar de mencionar algo que me preocupa y coincido, y lo escuchaba al senador Mayans, en lo que es del artículo 32 y sus concordantes, del proyecto que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de tomar créditos públicos en un total de algo más de 1,5 billones de pesos sin ningún tipo de control por parte del Poder Legislativo y que simplemente nos informara cuando la operación de crédito ya esté efectivizada. En esto no podemos no más que estar en desacuerdo. Y con respecto al presupuesto particularmente, y ya en algo relativo o directo con mi provincia, con la provincia de La Pampa, necesito, aunque sea, realizar algunos comentarios. Como fue de público conocimiento, a principios de este año, los problemas meteorológicos que tuvo la Argentina y que no fue ajena a mi provincia, lamentablemente, con la complicación de las inundaciones, nos llevó realmente a un enorme deterioro de las rutas nacionales. Tenemos la Ruta 5, la 188, la 151, y la realidad es que Vialidad Nacional no efectuó en tiempo y forma los salteos, cuando realizaron los mismos ya en forma muy tardía y tuvieron muchísimos problemas, muchos pueblos, muchas localidades de mi provincia no cumplieron con las normativas técnicas correspondientes, situación que nos llevó que hoy todavía en la actualidad, señora presidenta, no se puede efectuar la carpeta asfáltica de las mismas. Y esto, a pesar de todo eso, el gobierno, ante esa demora, ante esa ausencia, en ese momento del gobierno nacional, el gobierno de nuestra provincia, el gobernador se ofreció a que el gobierno realice dichos salteos y lo único que obtuvimos fue negativas y permanentes y trabas que nos impidieron llegar a una solución definitiva para todos los pampeanos que transitamos diariamente las rutas de nuestra provincia. Y aparte de esto, debido al estado deplorable de estas rutas nacionales, se produjo un deterioro lógico de todas las rutas provinciales que a causa de la imposibilidad de transitar las rutas nacionales aumentó en forma exponencial el tránsito pesado y todo el tránsito vehicular en las rutas provinciales. Por eso que yo decía, inclusive en las comisiones, que me hubiera gustado que alguien del área del gobierno nacional hubiera tratado de pasar por la ruta 151 al oeste de nuestra provincia, que nos une el límite de Mendoza con Río Negro, que es intransitable, y que después nos contara cuál es la travesía para poder realizar esta ruta y que tanto perjuicio nos trajo y nos trae en nuestra provincia. Otro de los temas con respecto al presupuesto es que en el 2015, en campaña, el gobierno nacional, quienes hoy son gobierno nacional, se comprometió a realizar la autovía Santa Rosa-Anguil, y aún los pampeanos estamos a la espera de esa tan imperiosa obra. Y lo más preocupante que veo en este presupuesto, señora presidenta, en cuanto a mi provincia, es remarcar la escasez de viviendas sociales que se prevén en este presupuesto. Mire,
Nosotros tenemos inscritos en la provincia de La Pampa, una provincia muy pequeña, alrededor de algo más de 14.000 inscritos en la vivienda, y se incluyeron 103 viviendas en este presupuesto. Es una tomada de pelo realmente. Y sobre todo si miramos los años anteriores, en la provincia de La Pampa se construyeron y se entregaban entre 1.000 y 1.200 viviendas por año. Y me gustaría decir que las demandas sociales debieran ser prioridad, señora presidenta, no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos, y sabemos todos quienes hacemos política la importancia para cada familia que tiene tener su techo propio, tener su vivienda digna. Por eso que quiero solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que reconsidere en los próximos proyectos la inclusión de mi provincia teniendo en cuenta las necesidades sociales reales que tenemos en este aspecto. Ahora me voy a referir al proyecto de reforma previsional. Este proyecto que pretende reformar el sistema tributario argentino, que formó parte de ese acuerdo que se firmó el Poder Ejecutivo con todos los gobernadores argentinos, excepto la provincia de San Luis, que también fue parte del paquete de acuerdos donde estaba también la reforma previsional, que nosotros con la senadora Durango acompañamos en general. Pero lo que hicimos en ese momento con la senadora Durango, tomamos la decisión de legitimar a través de nuestro voto el pacto fiscal que había firmado el ingeniero Carlos Berna, nuestro gobernador. Ahora, en ese momento, en particular, habíamos votado en contra la edad jubilatoria de los 70 años en forma optativa y habíamos votado en contra todo el capítulo de los artículos de la tan nombrada y la situación que pasó en nuestro país por la fórmula de movilidad y actualización de los haberes jubilatorios. Y simplemente lo habíamos hecho no porque no cumplíamos, sino porque esa fórmula no era uno de los acuerdos, ese tipo de fórmula que se había pactado entre el gobierno nacional con los mandatarios provinciales. Por eso que yo siento y quiero decir, sobre todo en esta que es la última sesión del año, que los mejores resultados no se consiguen con demagogia exitista. Debemos esforzarnos todos a tomar un diálogo sincero en la Argentina. Y juntos tendremos así resultados exitosos. No hay otra manera. Siempre es necesario, pero también es imprescindible el diálogo político, pero no solo desde la declamación, como se ha hecho en muchos casos en estos 2 años, sino desde los hechos. Y así, solamente de esa manera vamos a lograr un desarrollo de una república federal que seguramente queremos todos. Ahora, antes de entrar al punto final de la reforma previsional, nosotros en el bloque PJ La Pampa hace unos días, cuando se votó la otra reforma para honrar ese compromiso que se había firmado con los 23 gobernadores, votamos a favor, sí, del 82% de movilidad para las jubilaciones mínimas. Y lo hicimos porque hace más de 10 años que lo venimos garantizando en nuestra provincia. O sea que bajo ningún punto de vista podíamos estar en desacuerdo. Y reitero, una cosa es ser políticamente correctos, dando discursos mediáticos bonitos a través de los distintos medios de comunicación o de las redes sociales, pero lo que tenemos que ser es políticamente responsables y nosotros honrando los compromisos que había asumido en defensa de los intereses de todas las provincias argentinas sobre los intereses personales que podíamos tener. Ahora bien, en ese momento, señora presidenta, cuando los senadores y senadoras del oficialismo
fundamentaban la aprobación de la famosa fórmula, decían que no se podía desfinanciar el sistema jubilatorio, que con ese nivel de aumento que se venía en el sistema, el sistema no aguantaba más, que en muy corto plazo iba a colapsar. Y aún así, pudiendo o suponiendo que todo eso no era cierto, los senadores del bloque PJ La Pampa votamos en contra de ese artículo. Y hoy, pasado el tiempo, decimos cuánto razón teníamos, señora presidenta, porque ahora estamos tratando la reforma tributaria y nos dicen que hay que crear empleo, que por eso hay que reducir las cargas patronales, nos dicen que hay que blanquear trabajadores y por eso hay que ver cómo reducimos contribuciones patronales. Y la verdad que yo provengo del sector, orgullosamente del sector sindical, señora presidenta, y soy algo conocedor de los comportamientos de los empresarios argentinos. Por eso que estoy casi en condiciones de afirmar que ¿sabe cuántos empleos se va a crear con esta reducción? Ninguno, señora presidenta. ¿Sabe cuántos trabajadores se van a blanquear con esta reducción? Ninguno. Creo que ninguno, señora presidenta. La disminución de las contribuciones patronales no genera mayores puestos de trabajo, no genera que haya formalidad en los trabajadores que están en negro. El motor para que haya más trabajo es la producción, es mayor producción, mayor consumo, mayor mercado interno, situación que hoy no se está dando, que hoy no ocurre en la actualidad en la Argentina y que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que pasa en nuestra provincia y el destacamiento que hay en cada una de nuestras provincias es notorio. Por eso que esta reducción de aportes, a mi entender, que el gobierno plantea como una medida revolucionaria en el ámbito laboral, solo va a beneficiar a las grandes corporaciones. Y nos olvidamos una vez más del federalismo en la Argentina. Se fomenta la instalación con otros proyectos de empresas en las grandes urbes. Y lo que es más grave aún, lo que presuntamente se había ahorrado en la reforma previsional, ahora con esto que se intenta hacer se dilapida en beneficio de los grandes empresarios. Y tenemos como resultado una disminución del fondo del sistema previsional con el consecuente crecimiento del desequilibrio del mismo. Así que por todas estas argumentaciones, todos estos antecedentes, cuando uno apela inclusive a la memoria y a los antecedentes inmediatos, a lo que nos ha pasado acá en el Parlamento respecto al proyecto, el título sexto de este proyecto de reforma previsional de la Seguridad Social que modifica el decreto 814 del 01, que contemplaba ese decreto una alícuota del 17% para los empleadores que revestían la característica de las pymes, micropymes, obras sociales, asociaciones sindicales, entre otros grupos que estaban en esa rama. Hoy con este proyecto, con este cambio, se va a implementar esa alícuota que va a ir acrecentando progresivamente hasta alcanzar al 19,5 del 17 al 19,5 en el año 2022. Y debo decir que el perjuicio que esto le va a traer ocasionado a las principales generadores de empleo, sobre todo que tenemos en las provincias argentinas, en el interior del país, que son nuestras pequeñas, nuestras medianas empresas, que son quienes constituyen en el motor de las economías regionales. ¿Por qué digo esto? Porque las ponemos otra vez en pie de igualdad con las grandes empresas, que yo digo que van a ser las únicas beneficiadas con esta reforma tributaria en este capítulo sexto. Además, en el artículo también 167 de esta reforma tributaria modifica también el artículo cuarto de este decreto, incorporando un mínimo no imponible de 12.000 pesos mensuales por empleado, y a su vez, ¿qué hace? Elimina la posibilidad que existía de computarse esta contribución patronal como crédito fiscal de IVA, y que había diversas regiones del país que preveían en el anexo 1
un tipo de parámetro. Por ejemplo, en mi provincia se podía computar el 6,55%, y esta era una metodología que estaba implementada para incentivar el trabajo en las zonas desfavorables, y el Poder Ejecutivo, mediante esta reforma, adopta, a mi criterio, una vez más una medida centralista, poniendo en pie de igualdad a las empresas de los grandes centros urbanos con las zonas más desfavorables económicamente. Y con esto termino, señora presidenta. Así que, en base a todo lo expuesto, me resulta imposible acompañar este capítulo, el capítulo 6 en particular, por lo cual lo voy a votar en contra, y anhelo, señora presidenta, que el Poder Ejecutivo reconsidere estas políticas que van, a mi criterio, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas del interior del país, y que de una vez por todos empecemos a mirar y apostemos a un país más federal. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene la